Mamá, ese mesero es igualito a papá. Esa frase, tan inocente, tan repentina, se clavó como un puñal en el pecho de Daniela. No fue el tono entusiasta de Lucía lo que la descolocó, sino la exactitud con la que esas palabras activaron todos los fantasmas del pasado. Estaban en un restaurante cualquiera, uno de esos sitios sin nombre donde nadie pregunta demasiado. Daniela había querido escapar ese día, simplemente conducir sin rumbo, sin pensar, sin recordar que se cumplían 3 años desde que Gabriel, su esposo, había muerto. Pero allí estaba, frente a ella, un hombre sirviendo mesas con los mismos ojos verdes, la misma sonrisa tímida, incluso el mismo hoyuelo en la mejilla. Era como mirar a un muerto desde la vida. Como si el universo le jugara una broma tan cruel como perfecta. Daniela no pudo evitar mirar. Lo observó con una mezcla de horror y fascinación, como quien contempla una pintura imposible. Su respiración se hizo lenta, pesada, como si cada segundo le robara aire. Y, sin embargo, no dijo nada. Ni cuando Lucía le enseñó una vieja foto de Gabriel, ni cuando el mesero, ese desconocido llamado Tomás, se acercó con una bandeja y una sonrisa que parecía escrita en su memoria. Lo escuchó hablar. Cada palabra era una puñalada. Esa voz. Ese tono. Daniela se sintió rota de nuevo. Como si el tiempo se hubiera replegado sobre sí mismo para recordarle lo que nunca había sanado del todo. Como si ese hombre no fuera solo alguien parecido, sino una puerta abierta a un pasado que ella había enterrado bajo 1000 capas de dolor. Lucía, ajena al derrumbe emocional de su madre, hablaba con naturalidad. Le mostró la foto al mesero y dijo: ¿ves? Es igualito a ti. Tomás sonrió, miró la imagen con cierta extrañeza, y murmuró algo amable. Daniela notó cómo su mano temblaba ligeramente al devolver la foto. Y, sin saber por qué, una intuición punzante se apoderó de ella. No era solo el parecido físico. Era algo más. Una presencia. Una energía. Un eco de Gabriel que retumbaba en el aire, entre los cubiertos y las tazas de café. Durante toda la comida, Daniela no pudo apartar los ojos de él. Lo seguía con la mirada mientras servía otras mesas, mientras hablaba con otros clientes, mientras desaparecía un momento en la cocina. Cada gesto, cada inclinación de su cuerpo, cada palabra dicha a otros, era una reproducción involuntaria de su difunto esposo. Gabriel había muerto en un descarrilamiento de tren. Su cuerpo fue hallado entre los escombros, irreconocible. Daniela había recibido la noticia en mitad de la madrugada, con su hija en brazos. Desde entonces, todo en su vida había sido sobrevivir. Pero ahora, algo se movía dentro de ella. Una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente ese hombre? Terminada la comida, Daniela se armó de valor. Caminó hacia el mostrador con Lucía de la mano. Tomás organizaba algunos recibos y sonrió al verla acercarse. Ella no sonrió. No podía. Solo habló, con voz quebrada, como quien está a punto de perder el equilibrio en la cuerda floja del corazón. Mi hija cree que te pareces a su padre. Él murió hace 3 años. Y yo. Siento algo que no puedo explicar. ¿De dónde eres? Tomás la miró. Y durante un instante, sus ojos se nublaron, como si en su interior también se removiera algo. San Isidro, respondió. Un pueblo pequeño. Fui adoptado de bebé. No sé mucho de mi familia biológica. Daniela sintió que el estómago se le revolvía. Las piezas comenzaban a moverse. Tomás contó que una vez, una señora también le dijo que se parecía a su hijo muerto. Que a veces tenía sueños con rostros que no conocía, y una tristeza inexplicable que lo acompañaba desde siempre. Daniela respiró hondo. Gabriel tenía un hermano desaparecido. Siempre lo dijo. Siempre lo creyó. ¿Podía ser Tomás ese hermano perdido? Sin pensarlo demasiado, Daniela le habló de Gabriel. De su risa. De su amor por la poesía. De su manía por coleccionar plumas de pájaros. De la cicatriz en forma de estrella que tenía en el hombro derecho. Tomás se quedó en silencio. Lentamente, se bajó el cuello del uniforme y mostró su hombro. La misma cicatriz. En el mismo lugar. Daniela sintió que las piernas le fallaban. Era imposible. Y, sin embargo, era real. Aquel día cambió todo. Daniela no podía sacarse a Tomás de la cabeza. En sus gestos, en sus silencios, en sus dudas, había más de Gabriel que en muchas de las personas que lo conocieron. Llamó a su mejor amiga, Clara, y le contó lo que pasaba. Clara, siempre racional, la animó a investigar. ¿Y si es cierto?, le dijo. ¿Y si encontraste algo que estaba destinado a encontrarte? Con el consentimiento de Tomás, comenzaron a buscar respuestas. Contactaron a la agencia de adopción. Revisaron archivos antiguos. Cartas. Registros de nacimientos. Lo que hallaron no podía inventarse. Gabriel y Tomás habían sido separados al nacer. Hermanos gemelos. Entregados en adopción a distintas familias cuando su madre biológica, una joven sin recursos,
Tomó una decisión desgarradora con la esperanza de ofrecerles un futuro mejor. Tomás terminó en San Isidro con unos campesinos. Gabriel, en la ciudad, con una familia de clase media. Nunca supieron el uno del otro. Hasta ahora. Cuando les entregaron el expediente, Daniela sintió que el universo se detenía. Las manos le temblaban. El aire parecía más denso. Tomás estaba a su lado, en silencio, leyendo también. Sus ojos se encontraron. No dijeron nada. No hacía falta. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y ternura. Daniela comenzó a ver a Tomás con una nueva luz. Ya no era solo un extraño. Era sangre de Gabriel. Era parte de la historia que ella había amado. Lucía, sin saber todo lo que pasaba, empezó a incluir a Tomás en sus dibujos. «Es como papá», decía con inocencia. Y en cierto modo, lo era. Cada tarde juntos en el parque. Cada cuento inventado. Cada helado compartido. Todo reconstruía, sin querer, una parte de lo que la tragedia había destruido. Una noche, mientras Lucía dormía, Tomás llegó a casa con un libro de Neruda bajo el brazo. Lo abrió, y leyó en voz alta un poema que Gabriel solía recitar. Daniela cerró los ojos. Y por un momento, el tiempo dejó de doler. Pero a medida que los días avanzaban, Daniela comenzó a sentir que algo más se movía bajo la superficie. Era como si la historia no estuviera completa. Como si aquella revelación, por más impactante que fuera, no fuera el final, sino el comienzo de algo más profundo, más complejo. Tomás se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Lucía lo adoraba. Él se mostraba paciente, cariñoso, atento. Le enseñaba juegos que Gabriel inventaba, gestos que jamás podría haber conocido. Daniela intentaba convencerse de que era por pura genética, por coincidencias misteriosas del destino. Pero había momentos en los que él decía frases exactas, palabras idénticas, comentarios que solo Gabriel hacía en circunstancias similares. Y en esos segundos, Daniela no podía evitar estremecerse. Una noche, mientras cenaban los tres, Tomás sirvió el postre. Era flan casero, el mismo que Gabriel preparaba en fechas especiales. Daniela, sorprendida, le preguntó dónde lo había aprendido. Él se encogió de hombros, algo desconcertado. No sé, simplemente lo recordé. Me pareció que te gustaría. Daniela lo miró en silencio, sin decir nada. La sospecha, el anhelo, el dolor, todo se mezclaba dentro de ella como una tormenta silenciosa. No quería parecer desequilibrada. No quería proyectar en Tomás lo que aún no había cerrado con Gabriel. Pero tampoco podía negar lo que su corazón le gritaba con más fuerza cada día. Gabriel estaba allí. No en cuerpo. Pero sí en alma. En esencia. En formas inexplicables que escapaban a toda lógica. Fue entonces cuando Daniela decidió hacer algo que nunca imaginó. Una noche, después de acostar a Lucía, abrió el baúl donde guardaba los recuerdos de Gabriel. Cartas, fotos, su diario, grabaciones de voz. Durante horas, repasó cada palabra escrita por él. Cada dibujo. Cada verso. Hasta que, entre las hojas, encontró algo que había olvidado. Una nota sin fecha, escrita con tinta azul en un papel doblado. Decía, a veces sueño que no soy quien creo. Que hay otra vida, otra versión de mí en otro lugar. Que en algún rincón del mundo alguien me espera sin saberlo. Y que un día, el destino me llevará de vuelta a casa. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué habría escrito eso Gabriel? ¿Era una intuición? ¿Un presentimiento? ¿Un mensaje escondido? Al día siguiente, fue a buscar a Tomás con ese papel en la mano. No sabía qué esperaba. Tal vez una reacción, tal vez nada. Pero cuando él leyó el mensaje, su rostro se transformó. Se quedó en silencio largo rato, como si el alma entera se le hubiese descolocado. Luego, muy despacio, sacó de su bolsillo una hoja doblada y envejecida. Lo encontré hace años en una feria de libros usados, explicó. No sé por qué lo guardé. Estaba dentro de un libro de poesía. Nunca entendí su sentido, hasta ahora. Era el mismo papel. El mismo mensaje. Escritos con la misma letra. Daniela lo reconoció al instante. Era la letra de Gabriel. La mente de Daniela colapsó. No era posible. ¿Cómo había llegado ese mensaje hasta Tomás? ¿Por qué lo tenía? ¿Qué clase de nexo invisible los unía más allá de la sangre? Durante los días que siguieron, Daniela comenzó a prestar atención a todo. A los sueños de Lucía, que hablaba de un papá que la miraba desde el cielo y le cantaba en silencio. A los silencios de Tomás, que cada vez que leía poesía parecía ausentarse. A las casualidades que se repetían como patrones imposibles de ignorar. Hasta que finalmente decidió enfrentarlo todo. Un domingo por la tarde, Daniela llevó a Tomás al mismo parque donde Gabriel le propuso matrimonio. Bajo aquel roble donde solían leer juntos, le habló con el corazón en la mano.
No te pido que me creas, dijo. Solo quiero que sepas lo que siento. Desde que apareciste, siento que el dolor se acomoda distinto. Como si como si parte de él viviera en ti. No es racional. No es justo. Pero es real para mí. Tomás no respondió de inmediato. Miró el horizonte, con los ojos humedecidos, y luego habló con una calma profunda. ¿Y si no fuera solo parte? ¿Y si él está aquí? No como antes. Pero sí, ¿en lo que soy ahora? Daniela sintió que el mundo volvía a moverse bajo sus pies. Esa noche, ambos soñaron lo mismo. Un tren que partía de una estación desierta. Gabriel estaba en la ventana. Sonreía. Les decía adiós. Pero no con tristeza, sino con una paz inmensa. Al despertar, Daniela supo que el ciclo se había cerrado. Que el alma de su esposo había encontrado el modo de despedirse. Que su paso por la vida no había terminado en el descarrilamiento, sino que había dejado huellas que el destino se encargó de devolverle. Tomás no era Gabriel. Pero tampoco era solo su hermano. Era el puente. El testigo. El eco del amor que nunca murió. Lucía siguió creciendo entre cuentos, dibujos y tardes de parque. Su madre volvió a ilustrar libros. Su sonrisa regresó, lenta pero firme. Tomás se volvió parte de la familia. Nunca ocuparía el lugar de Gabriel. Pero tampoco lo necesitaba. Era su propio lugar. Uno que trajo luz donde solo quedaban sombras. Y cada vez que una mariposa revoloteaba cerca, Daniela sonreía en silencio. Porque sabía que era él. Que nunca se fue del todo. Que los milagros no siempre llegan envueltos en fuego o ruido. A veces, llegan con la voz de un niño que dice, «Mamá, ese mesero es igualito a papá». Y ese fue el comienzo de su segunda oportunidad.